La prometida del duque. Saga Los dos duques de Windham 2 por Julia Quinn. Capítulo 6. Esa tarde, Thomas estaba sentado en su despacho, reflexionando sobre la seductora curva del trasero de su prometida, simulando que estaba revisando unos contratos que había redactado su secretario. Era un pasatiempo de lo más placentero, y habría continuado su reflexión hasta la hora de la cena si no hubiera sido por la tremenda conmoción que se oyó en el pasillo. ¿No quieres saber mi nombre?, gritó una voz masculina desconocida. Indeciso, Thomas dejó la pluma en el escritorio, pero aparte de eso, no hizo el menor ademán de levantarse. No le interesaba salir a averiguar qué ocurría, y cuando pasó un rato y no oyó nada más, decidió volver la atención a los contratos. Acababa de mojar la pluma en el tintero cuando la voz de su abuela rompió el aire como solo ella podía hacerlo. ¿Vas a dejar en paz a mi dama de compañía? Se levantó. Podía desentenderse fácilmente de un posible daño a su abuela, pero no de un daño a Grace. Salió al pasillo y miró hacia el vestíbulo. Por Dios, ¿qué se proponía esa vieja ahora? Estaba junto a la puerta del salón a pocos pasos de Grace, que tenía una expresión desdichada y humillada que le veía por primera vez. A un lado de la joven había un hombre al que no había visto nunca, y el desconocido tenía las manos atadas a la espalda. Por orden de su abuela era de suponer. Se le escapó un gemido. La vieja bruja era un peligro. Echó a andar hacia ellos, con la intención de liberar al hombre, pedirle disculpas y conseguir su silencio sobornándolo con algo. Pero cuando ya estaba cerca, oyó al maldito canalla susurrarle a Grace: ¿podría besarle en la boca? ¿Qué demonios sucede?, exclamó, llegando hasta ellos. ¿Este hombre te está molestando, Grace? Ella se apresuró a negar con la cabeza, pero él vio algo más en su rostro, algo muy parecido al terror. No, no, pero... Él miró al desconocido, pues no le había gustado la expresión en los ojos de Grace. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted?, respondió a su vez el hombre, y con una sonrisa bastante irrespetuosa. Soy Windham, contestó, listo para poner fin a la tontería. Y usted está en mi casa. Vio que la expresión del hombre cambió, pero solo por un instante, pues rápidamente apareció la expresión insolente. Era alto, casi tanto como él, y de edad similar. Le tomó aversión al instante. Ah, dijo el desconocido, de repente muy encantador. Bueno, en ese caso soy Jack Audley, antes del ejército de su majestad y más recientemente del polvoriento camino. Thomas abrió la boca para decirle lo que opinaba de esa respuesta, pero se le adelantó su abuela. ¿Quiénes son esos Audley?, preguntó acercándosele furiosa. No eres un Audley, eso se ve en tu cara, en tu nariz, en tu barbilla y en todos tus malditos rasgos, excepto en los ojos que son del color incorrecto. Thomas la miró, impaciente y confundido. ¿De qué idiotes estaba hablando esta vez? ¿Del color incorrecto?, preguntó el señor Audley. ¿De veras? Él miró a Grace con una expresión toda inocencia y descaro. Siempre me han dicho que a las damas le gustan los ojos verdes. ¿Me han informado mal? Eres un Cavendish, rugió la viuda. Eres un Cavendish y exijo saber por qué no se me informó de tu existencia. ¿Un Cavendish? Toma miró al desconocido, luego a su abuela y nuevamente al desconocido. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó. Nadie contestó, así que miró a la única persona que consideraba digna de confianza. Grace. Ella no lo miró a los ojos. ¿Y si lo hablamos mejor en privado? ¿Y estropearlo para los demás?, dijo el señor Audley. Después de emitir un bufido, añadió: ¿después de lo que he tenido que aguantar? Thomas miró a su abuela. Él es tu primo, declaró ella con rotundidad. El duque vaciló. No era posible que hubiera oído bien. Miró a Grace y ésta añadió:
Él es el bandolero. Mientras él intentaba asimilar la noticia, el maldito insolente se giró para que todos vieran sus manos atadas y dijo: No estoy aquí por mi propia voluntad, se lo aseguro. Su abuela creyó reconocerlo anoche, explicó Grace. No lo creí, lo reconocí, espetó la viuda, moviendo la mano hacia el bandolero. Solo tienes que mirarlo. El hombre lo miró a él. Yo llevaba antifaz, le dijo, como si se sintiera igual de perplejo. Thomas se llevó la mano izquierda a la frente y se la frotó entre el pulgar y el índice, por si eso le podía aliviar el dolor de cabeza que empezaba a atacarle. Por Dios. Y entonces pensó: el retrato. Maldición. Así que de eso iba todo. A las 3:30 de la mañana, por el amor de Dios. Grace estaba en pie y tenía la intención de tratar de descolgar de la pared el retrato de su difunto tío y... Cecil, gritó. Apareció el lacayo con extraordinaria rapidez. El retrato de mi tío, espetó. Al lacayo se le movió la nuez de la garganta por la consternación. El que acabamos de subir a... Sí, bájenlo al salón. Al ver que Cecil no se movía, gritó: De inmediato. Sintió una mano en el brazo. Tomás, dijo Grace en voz baja, sin duda para calmarle los nervios. Permíteme que te lo explique, por favor. ¿Lo sabías? Preguntó él, quitándose la mano del brazo. Sí, pero... Él no pudo creerlo. Grace, la única persona a la que había llegado a creer totalmente sincera. Anoche, aclaró, cayendo en la cuenta de lo entrañable que era para él el recuerdo de lo ocurrido esa noche. En su vida faltaban los momentos de amistad verdadera, y, por extraño que fuera, el momento en la escalera fue uno de ellos, y eso, pensó, tenía que explicar la sensación de haber recibido un puñetazo en el vientre que sintió cuando vio la expresión de culpabilidad en la cara de Grace. ¿Lo sabías anoche? Sí, pero Tomás... Basta, le espetó él. Al salón, todos al salón. Grace intentó llamar su atención de nuevo, pero él no le hizo caso. El señor Audley, su maldito primo, tenía los labios fruncidos, como si en cualquier momento se fuera a poner a silbar una alegre melodía. Y su abuela, bueno, solo el diablo sabía qué estaba pensando. Parecía exasperada, pero claro, siempre lo parecía, y miraba a Audley con una intensidad aterradora. En cambio, ni notaba esa mirada perturbada. Estaba muy ocupado comiéndose a Grace con los ojos, y ella parecía sentirse muy abatida, y desde luego que podía estarlo. Cuando todos hubieron entrado en el salón, cerró la puerta, soltando unas cuantas maldiciones en voz baja. Entonces, Audley levantó las manos, la dio la cabeza y lo miró. ¿Cree que podría... Por el amor de Dios? Masculló Thomas. Fue a buscar un abrecartas al escritorio que estaba cerca y luego, cogiéndole una mano, con un solo y violento tajo cortó las ataduras. Thomas, dijo Grace, situándose delante de él, mirándolo con los ojos insistentes. Creo que deberías permitirme hablar contigo un momento antes de que... ¿Antes de qué? Espetó él. Antes de que se me informe de que tengo un primo cuya existencia se desconocía y que podría estar buscado por la corona. No, por la corona no creo, dijo Audley tranquilamente, aunque sí por unos cuantos magistrados y 1 o 2 párrocos. Se volvió hacia la viuda. Robar en los caminos no suele considerarse la ocupación de menor riesgo. Thomas, repitió Grace, mirando nerviosa hacia la viuda, que a su vez le estaba mirando furiosa a ella. Excelencia, hay una cosa que necesita saber. Desde luego, dijo Thomas mordaz. La identidad de mis verdaderos amigos y confidentes, para empezar. Grace retrocedió como si la hubiera golpeado, pero él se desentendió del sentimiento de culpa que le punzó en el pecho. Esa noche ella había tenido tiempo de sobra para informarlo,
No había ningún motivo para que él se encontrara en esa situación sin estar totalmente preparado. Les recomiendo, dijo Audley en tono desenfadado pero firme, que le hable con más respeto a la señorita Eversley. Thomas se quedó paralizado. ¿Quién demonios se creía que era ese hombre? Disculpe, ¿qué ha dicho? Audley la dio ligeramente la cabeza y dio la impresión de que se lamía el interior de los dientes. No está acostumbrado a que le hablen como nombre, ¿eh? Se mofó. Un ente extraño se apoderó del cuerpo de Thomas, un ente furioso, maligno, de aristas ásperas y dientes afilados, candentes, y antes de darse cuenta ya se estaba balanzando al cuello de Audley. Cayeron los dos al suelo con un fuerte golpe y rodaron hasta chocar con una mesita esquinera. Con enorme satisfacción, Thomas se encontró montado a horcajadas sobre su amado primo, presionándole el cuello con una mano y cerrando en puño la otra para convertirla en un arma letal. ¡Basta! Oyó gritar a Grace, pero no sintió nada cuando ella le cogió el brazo. Le pareció que ella se tambaleaba hacia atrás cuando él bajó el puño con fuerza y lo hundió en la mandíbula de Audley. Pero este era un contrincante formidable. Como se enteraría después, el hombre había tenido años para aprender a pelear sucio. Con un rápido y violento movimiento, se sentó y le colocó la cabeza bajo el mentón, aturdiéndolo el tiempo suficiente para invertir las posiciones. No vuelva a pegarme, nunca más, gruñó, hundiéndole el puño en la mejilla como para recalcar sus palabras. Thomas logró liberar un codo y se lo clavó en el vientre y fue recompensado por un ronco gruñido. ¡Basta! ¡Los dos! Gritó Grace, considerando meterse como una cuña entre ellos, y tal vez eso era lo único que podría haber hecho para poner fin a la pelea. Thomas alcanzó a detener el movimiento de su puño justo a tiempo para no hundirlo en la cabeza de ella. Debería darles vergüenza, dijo Grace. El duque habría manifestado su acuerdo, pero estaba sin aliento y no pudo hablar. Entonces se le hizo evidente que ella se había dirigido a él. Eso lo fastidió y le produjo el deseo nada admirable de avergonzarla tal como ella lo había avergonzado a él. Tal vez deberías levantarte de mí. Se miró la cintura, que era donde ella estaba sentada. ¡Oh! Exclamó ella, levantándose de un salto, pero no le soltó el brazo a Audley y lo llevó con ella separándolos. El hombre parecía sentirse muy feliz de alejarse con ella. ¿Va a curarme las heridas? Le preguntó, mirándola con la expresión lastimera de un cachorrito. No tiene ninguna herida, le contestó ella secamente. Entonces miró al duque que también se había puesto de pie. Y usted tampoco. Thomas se frotó la mandíbula, pensando que al caer la noche las caras de ambos le iban a demostrar que estaba equivocada. Entonces su abuela... Ah, he ahí a la persona más cualificada para dar clases de amabilidad y cortesía. Decidió que era el momento para intervenir. Comenzó por darle un fuerte empujón a él en el hombro, lo que no le sorprendió. Pida disculpas ahora mismo. Es un huésped en nuestra casa. Mi casa. A ella se le tensaron los músculos de la cara. Esa era la única palanca que él podía mover. Su abuela vivía ahí por su condescendencia. Es tu primo hermano. Cualquiera pensaría que, dada la falta de parientes próximos, estarías deseoso de darle la bienvenida. Sí, ella tenía razón, pensó Thomas, pero miró a Audley receloso. Le cayó mal con solo verlo. Le disgustaba esa sonrisa satisfecha, esa afectada insolencia. Conocía a los hombres de ese tipo. Audley no sabía nada del deber, nada de la responsabilidad, y tenía el descaro de meterse en su casa a criticar. Además, ¿quién demonios podía asegurarle que era realmente su primo? Flexionó y estiró los dedos con el fin de calmarse. ¿Alguien me haría el favor de explicarme? Dijo en tono abrupto y furioso. ¿Cómo ha llegado este hombre a mi salón? Le contestó el silencio. Al parecer,
Cada uno esperaba que lo llenara el otro. Finalmente, Audley se encogió de hombros e hizo un gesto con la cabeza hacia la viuda. Ella me secuestró. Thomas se giró lentamente hacia su abuela. Lo secuestraste, repitió, no porque fuera difícil de creer, sino porque sabía que era muy capaz de hacerlo. Por supuesto, contestó ella con altivez, y lo volvería a hacer. Thomas miró a Grace. Es cierto, dijo ella, y entonces, maldición, miró a Audley y le dijo, lo siento. Disculpas aceptadas, contestó éste con tanto encanto y cortesía que habría sido aceptable en el salón de baile más distinguido. El fastidio debió de notársele al duque en la cara, porque al mirarlo, Grace añadió, ella lo secuestró. Thomas se limitó a poner los ojos en blanco. No le apetecía hacer comentarios al respecto. Y me obligó a participar, masculló entonces Grace. Anoche lo reconocí, declaró la viuda. ¿A oscuras? Preguntó Thomas dudoso. ¿Y con la cara cubierta por un antifaz? Contestó ella con orgullo. Es la imagen misma de su padre. Su voz, su risa, todo él. Ah, todo adquiría sentido, claro, pensó Thomas. El retrato, la aflicción de su abuela esa noche, dejó salir el aliento y cerró los ojos, llamando en su auxilio a la energía para tratarla con compasión. Abuela, dijo, y eso debería reconocerlo ella como la ramita de olivo que era, pues jamás la llamaba así. Comprendo que siga lamentando la muerte de su hijo. Tu tío, terció ella. Mi tío, corrigió él, aunque era difícil considerarlo así, puesto que no lo conoció. Pero han pasado 30 años desde su muerte. ¡29! Corrigió ella. Thomas miró a Grace. ¿Para qué? No lo sabía. ¿En busca de apoyo? ¿De compasión? La joven estiró los labios en un gesto de disculpa, pero guardó silencio. Volvió a mirar a su abuela. Eso es muchísimo tiempo. Los recuerdos se desvanecen. Los míos no, repuso ella con altivez. Y mucho menos los que tengo de John. A tu padre, en cambio, me ha complacido olvidarlo totalmente. En eso estamos de acuerdo. Interrumpió Thomas en tono abrupto, porque lo único que haría más ridícula la situación era imaginarse a su padre presenciándola. Cecil, gritó otra vez, flexionando los dedos, no fuera a ceder al impulso de estrangular a alguien. ¿Dónde estaba el maldito cuadro? Ya hacía una eternidad que había enviado al lacayo a traerlo. Tendría que haber sido una tarea sencilla. Era de suponer que su abuela no había tenido tiempo para hacerlo colgar en la pared de su dormitorio. Excelencia, contestó una voz desde el pasillo. Fue a abrir la puerta y ahí venía el cuadro, avanzando por segunda vez ese día, oscilando entre los dos lacayos que intentaron mantenerlo en equilibrio al girarlo para entrar en el salón. Pónganlo en cualquier parte, ordenó. Los lacayos encontraron un lugar libre, pusieron el cuadro en el suelo, vertical, y lo apoyaron suavemente en la pared. Y, por segunda vez ese día, Thomas se encontró mirando la cara de su tío John, muerto tanto tiempo atrás, solo que esta vez fue totalmente distinto. ¿Cuántas veces había pasado por delante del retrato sin molestarse jamás en mirarlo con atención? ¿Y por qué habría tenido que mirarlo? Dado que no lo conoció, nunca tuvo un motivo para ver algo familiar en su expresión, pero en ese momento, Grace fue la primera en encontrar las palabras para expresarlo. Oh, Dios mío. Conmocionado, Thomas miró a Audley, que era su mismo retrato. Veo que ahora todo el mundo está de acuerdo conmigo, dijo su abuela engreída. ¿Quién es usted? Preguntó el duque en un susurro, mirando al hombre que solo podía ser su primo en primer grado. Mi nombre, tartamudeó, sin poder apartar la mirada del retrato. El nombre que me pusieron. Mi nombre completo es John Augustus Cavendish Audley.
¿Quiénes fueron sus padres? Preguntó Thomas en voz baja. Al no obtener respuesta, la voz le salió más fuerte y aguda al insistir. ¿Quién fue su padre? Audley giró bruscamente la cabeza hacia él. ¿Quién demonios cree que fue? Thomas sintió que su mundo se desvanecía. Todos los momentos, todos los recuerdos, todas las inspiraciones de aire que lo hacían creer que sabía quién era, todo desapareció, dejándolo solo, desnudo y totalmente desorientado. Sus padres, dijo, notando que la voz le salía tan temblorosa como la brisa. ¿Estaban casados? ¿Qué insinúa? Gruñó Audley. Por favor, rogó Grace, poniéndose entre ellos otra vez. Él no sabe nada. Miró al duque y él comprendió lo que quería decir. Audley no sabía, no tenía ni idea de lo que significaba para él ser un hijo legítimo. Grace lo miraba como pidiendo disculpas, porque también quería decir que tenían que decírselo, que no podían abstenerse de darles información, fueran cuales fuesen las consecuencias. Entonces, ella lo dijo. Es necesario que alguien le explique al señor Audley. Cavendish, espetó la viuda. Al señor Cavendish Audley, corrigió Grace diplomática como siempre. Es necesario que alguien le diga que... Desesperada, los miró a todos, uno a uno, hasta que su mirada se posó en la pasmada cara de Audley. Su padre, el hombre del retrato, suponiendo que sea su padre, era mayor que el padre de su excelencia. Nadie dijo nada. Grace aclaró la garganta. Por lo tanto, si sus padres estaban legalmente casados, lo estaban, dijo el señor Audley mordaz. Sí, por supuesto. Quiero decir, no por supuesto, sino lo que quiere decir, interrumpió Thomas, porque, maldición, ya no aguantaba ni un momento más de eso. Es que si usted es hijo legítimo de John Cavendish, entonces usted es el duque de Windham. Y entonces esperó. ¿Qué? No lo sabía, pero él ya había acabado. Había dicho lo que tenía que decir. Que otro metiera baza dando su maldita opinión. No, dijo Audley finalmente, sentándose en el sillón más cercano. No, te quedarás aquí, declaró la viuda, hasta que este asunto se haya resuelto. No, repitió Audley con muchísima más convicción. No. Ah, sí que te quedarás, repuso ella. Si no, te entregaré a las autoridades como el ladrón que eres. Usted no haría eso, exclamó Grace. Miró a Audley. Ella jamás haría eso, al menos si cree que es su nieto. ¡Cierre la boca!, gruñó la viuda. No sé qué pretendía hacer, señorita Everslade, pero no es de la familia y está fuera de lugar en este salón. Thomas avanzó un paso para intervenir, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Audley se levantó, con la espalda recta como una vara y la mirada severa, y entonces fue cuando Thomas se convenció de que realmente había servido en el ejército, porque fue evidente que era un oficial de la cabeza a los pies cuando ordenó: «No vuelva a hablarle jamás de esa manera». La viuda retrocedió, sorprendida de que su recién descubierto nieto le hablara con tanta autoridad, y más en favor de una persona a la que ella consideraba muy inferior. «¡Soy tu abuela!». «Eso está por verse», contestó Audley, mirándola fijamente a los ojos. «¿Qué?», exclamó Thomas, sin pararse a controlar su reacción. Audley lo miró con tranquilidad, evaluándolo. «Ahora pretende decir», continuó Thomas incrédulo, «que puede no ser el hijo de John Cavendish». El hombre se encogió de hombros y de repente se parecía más al pícaro que había representado antes. «Sinceramente, no sé si deseo entrar en este encantador club». «No tienes otra opción», dijo la viuda. Él la miró de reojo. «Qué dulce y considerada es usted». A Grace se le escapó una risita, la que habría soltado él, pensó Thomas, aunque no,
Él se habría reído a carcajadas si las circunstancias hubieran sido otras, no en ese momento en el que tenía en su salón a un posible impostor. Excelencia, dijo entonces Grace vacilante, pero él no deseaba oírla, no deseaba oír nada, ni las opiniones, ni las sugerencias de nadie. Por Dios, todos lo estaban mirando, esperando que tomara una decisión, como si estuviera al mando, y eso tenía gracia, ya que ahora él ni siquiera sabía quién era. Nadie, posiblemente, nadie en absoluto. Desde luego, no era el cabeza de familia. —Windham —dijo su abuela. —Cállate —replicó él. Apretó los dientes, esforzándose por no mostrar debilidad. ¿Qué demonios debía hacer? Miró a Audley. Tal vez debería comenzar a pensar en él como Jack, puesto que aún no lograba imaginarlo como Cavendish, o Dios lo amparara, como Windham. Debería quedarse, le dijo, y detestó lo cansina que le salió la voz. Vamos a necesitar... Le costaba creer que pudiera decirlo. Vamos a tener que resolver esto. Audley no contestó inmediatamente, y cuando habló, parecía estar tan agotado como se sentía Thomas. Por favor, ¿alguien podría explicarme? Se interrumpió para presionarse las sienes, movimiento que el duque entendió muy bien, pues le dolía terriblemente la cabeza. ¿Podría alguien explicarme el árbol familiar? Tuve 3 hijos, dijo la viuda con voz enérgica. Charles era el mayor, John el mediano y Reginald el menor. Tu padre se marchó a Irlanda justo después de que Reginald se casara con... En su cara apareció una expresión de disgusto, y Thomas casi puso los ojos en blanco cuando ella hizo un gesto hacia él con la cabeza. ¡Su madre! Ella era de Londres, plebeya, dijo Thomas, porque, demonios, no era ningún secreto. Su padre tenía fábricas, muchas fábricas. Ah, vaya ironía. Ahora son nuestras. La viuda estiró los labios, pero no hizo ningún comentario a esa interrupción. Toda su atención estaba puesta en Audley. Nos comunicaron la muerte de tu padre en julio de 1790. Un año después de eso, mi marido y mi hijo mayor murieron de unas fiebres. Yo no contraje la enfermedad. Mi hijo menor ya no vivía en Belgrave, así que él también se libró. Charles aún no se había casado, y creímos que John había muerto sin descendencia. Por lo tanto, Reginald se convirtió en el duque. Después de una breve pausa añadió, no se esperaba que fuera él. Entonces, todos giraron la cabeza para mirar a Thomas. Fabuloso. No dijo nada. De ninguna manera iba a insinuar que su abuela se merecía una respuesta. Me quedaré, dijo Audley al fin, aunque su tono fue de resignación, como si no le hubieran dado otra alternativa. Thomas no se dejó engañar. Era un ladrón, por el amor de Dios. Un ladrón al que le daban la oportunidad de apoderarse legalmente de uno de los títulos más elevados del país, por no hablar de las riquezas que lo acompañaban. Riquezas inmensas, inconmensurables, incluso para él a veces. Muy sensato de tu parte, dijo la viuda juntando las manos. Entonces vamos a... Pero antes, interrumpió Audley. Debo volver a la posada para recoger mis cosas. Paseó la mirada por el salón, como burlándose de la opulencia. Por pobres que sean. ¡Qué tontería! Exclamó la viuda. Tus cosas se pueden reemplazar. Por encima de la altiva nariz, miró su ropa de viaje. Con prendas de mucha mejor calidad, podría añadir. No le estoy pidiendo permiso, contestó Audley con todo descaro. De todos modos. Además, interrumpió él, debo dar explicaciones a mis socios. Thomas se preparó para intervenir. No podía permitir que Audley propagara el rumor por toda la región. En menos de una semana se sabría en toda Gran Bretaña. Aunque al final resultara que todo era infundado, nadie volvería a considerarlo a él de la misma manera.
siempre habría habladurías sobre que tal vez él no era el verdadero duque. Hubo otro que reivindicaba el título, su propia abuela lo apoyaba. Sería una maldita pesadilla. Nada que se aproxime a la verdad, añadió Audley sarcástico, mirándolo a él. Thomas se sintió incómodo. No le gustaba que le leyeran los pensamientos con tanta facilidad, y mucho menos ese hombre. No desaparezcas, ordenó la viuda, porque te aseguro que lo lamentarás. No hay motivo para preocuparse de eso, dijo entonces Thomas, expresando lo que todos tenían que saber. ¿Quién desaparecería teniendo la promesa de recibir un ducado? Observó que eso no divirtió a Audley en lo absoluto, y esto no le importó demasiado a él. Yo le acompañaré. Necesitaba conocerlo mejor, ver cómo se conducía afuera, cómo se comportaba cuando no tenía público femenino para cortejar. Audley lo miró burlón y arqueó la ceja izquierda exactamente del mismo modo que lo hacía la viuda. Por Dios, era aterrador. ¿Debo preocuparme por mi seguridad?, preguntó. Thomas se obligó a no reaccionar. No hacía falta otra pelea a puñetazos esa tarde, pero el insulto le dolió. Toda su vida había puesto antes a Windham, el título de Windham, el patrimonio, las tierras, que a él, la persona, Thomas Cavendish, caballero nacido en el condado de Lincolnshire de Inglaterra, al que le gustaba la música, pero aborrecía la ópera, el que prefería cabalgar a ir en un carruaje, aunque el tiempo fuera inclemente, al que le encantaban las fresas, en especial coronadas por nata cuajada, el que se graduó en Cambridge con sobresaliente y era capaz de recitar la mayoría de los sonetos de Shakespeare, pero no los recitaba nunca porque prefería saborear cada palabra en su mente, el que encontraba satisfacción en el trabajo físico y manual y a nadie parecía importarle, tampoco que nunca le hubiera tomado el gusto al oporto, ni que encontrara estúpida la actual costumbre de esnifar que imperaba en la corte. No, cuando llegaba el momento de tomar una decisión, la que fuera, nada de eso importaba. Él era Windham, así de sencillo, y al parecer, así de complicado también, porque su lealtad al título y a su patrimonio era absoluta. Hacía lo que era correcto, lo que era justo, siempre. En realidad, era tremendamente irónico. Hacía lo correcto porque era el duque de Windham, y al parecer, lo correcto podría muy bien ser cederle su título y todo lo vinculado a él a un desconocido. Si no era el duque, ¿esto lo liberaría? ¿Podría entonces hacer lo que le apeteciera, como robar en las carreteras, agredir a doncellas, o lo que fuera que decidían hacer los hombres que no llevaban esa carga encima? Pero, después de todo lo que había hecho, que alguien sugiriera que antepondría su beneficio personal a su deber para con el apellido de su familia, no lo hería hasta la médula, lo quemaba. Y entonces Audley miró a Grace, obsequiándola con esa molesta sonrisa salamera. Soy una amenaza para su identidad, dijo, haciendo un leve gesto hacia él. Supongo que cualquier hombre sensato pondría en duda su seguridad. Thomas tuvo que hacer un esfuerzo para dejar las manos quietas a los costados, aunque fuera cerradas en puños. No, se equivoca, exclamó ella, y el duque se sintió curiosamente consolado por la efusividad de su voz. Lo juzga mal, el duque. Se interrumpió, atragantada con la palabra, pero enseguida enderezó los hombros y continuó. Es el hombre más honorable que he conocido. Usted nunca sufriría daño alguno en su compañía. Le aseguro, dijo Thomas con calma, que sean cuales sean mis impulsos violentos, no actuaré conforme a ellos. Grace volvió su genio contra él. Qué terrible decir algo así, dijo, y añadió en voz muy baja para que solo él la oyera. Y después de que te he defendido. Pero es sincero, dijo Audley, reconociendo eso con un gesto de asentimiento. Se miraron a los ojos y declararon una tregua en silencio. Irían juntos a la posada, no harían preguntas, no darían opiniones. Demonios,
ni siquiera hablarían a no ser de que fuera absolutamente necesario, y eso a Thomas le venía muy bien.